Son pocos los artistas que nos hacen vivir como si fuera en carne propia los horrores de pesadilla que atravesaban sus mentes atribuladas. Edgar Allan Poe es mundialmente conocido por ser el escritor más sombrío, cuyo legado se remite a cuentos de historias de terror que nos hacen sentir escalofríos. Primeramente, por la historia en sí. En segundo lugar, al preguntarnos cómo se le pudieron ocurrir cosas tan extrañas y macabras. De él se cuentan las historias más descabelladas. A continuación, escucharemos las más inquietantes. Hoy les presento Edgar Allan Poe, el escritor sombrío. Edgar Allan Poe nació en Boston en 1809. Quedó traumatizado por perder a ambos padres, por lo cual degeneró en un alarmante alcoholismo. Sus tíos se hicieron cargo de él. Sin embargo, tuvo que abandonar la Universidad de Periodismo debido a sus problemas con el alcohol. Su primer y más grande amor fue con su prima, de 13 años, con la cual se casó, pero debido a una grave enfermedad de cólera falleció unos años después. La vida de Edgar Allan Poe estuvo siempre rodeada de tragedia y muertes inexplicables. De su pluma salieron las historias más torcidas y sombrías que tomaban inspiración en hechos que acontecían a su alrededor. Una de las historias más interesantes sobre él es que se dice que, debido a un pacto con las fuerzas oscuras, se le concedió el don de viajar en el tiempo. No es la primera vez que se escucha que un autor famoso hace un trato con los demonios a cambio de fama. Recordemos bien nuestro relato de Robert Johnson, el cantante que vendió su alma al diablo. Las razones por las cuales se cree que tenía poderes extratemporales son las siguientes. En 1838 escribió su primera novela, titulada La narración de Arthur Gordon Pym, una historia de canibalismo que se desarrolla tras el naufragio de un barco ballenero. Al quedarse sin alimentos, los tripulantes sobrevivientes en el pequeño bote de remos optaron por cometer un acto de canibalismo para sobrevivir, devorando a un joven llamado Richard Parker. A la sorpresa de todos, 46 años después, sucedieron exactamente los mismos hechos tal cual los describe Poe en su novela. El navío llevaba el mismo nombre. Incluso, los 4 sobrevivientes devoraron a un joven de 17 años llamado Richard Parker. Después de estos sucesos, fueron varios los estudiosos que analizaron sus escritos, descubriendo que en varios de ellos, el autor macabro se adelantó varios años a sucesos que iban a suceder en el futuro, como el desarrollo de la teoría del Big Bang, o tratados psiquiátricos que fueron importantísimos para nuestra época, que nos ayudaron a comprender el funcionamiento del cerebro humano y las enfermedades mentales. Lo más misterioso de este personaje fue su muerte. Después de una fructífera carrera como escritor, desapareció por algún tiempo sin que nadie supiese dónde estaba. Un 3 de octubre, muy de mañana, un hombre encontró a un extraño personaje deambulando en las calles de Baltimore. Este extraño personaje iba balbuceando frases sin sentido, en estado de delirio. Parecía que había sufrido un shock enorme, ya que parecía que estaba fuera de la realidad, con ojos muy abiertos, casi desorbitados, pálido como un muerto. Fue reconocido automáticamente como Edgar Allan Poe, a quien se le dio atención médica inmediata. El autor llevaba ropas extrañas que no eran de su pertenencia. De entre las frases incoherentes que se le escuchaba decir, se oía repetitivamente que llamaba a alguien llamado Reynolds. Hasta la actualidad, nadie sabe quién o qué es este Reynolds que invocaba con tanta desesperación en sus últimos instantes. Unos dicen que es uno de sus personajes, otros dicen que así llamaba a su acompañante infernal, quien lo inspiraba a escribir sus macabras historias. El autor murió el 7 de octubre de 1849, a los 40 años de edad. Lo más extraño es que nadie sabe, ni siquiera los médicos que lo atendieron, las razones de su muerte. Simplemente murió. Se le atribuyen varias causas como rabia, sífilis,
un acto de violencia, epilepsia, entre muchas otras. Los misterios alrededor de Edgar Allan Poe siguen aún después de su muerte. Al querer darle honores de escritor afamado, quisieron mover su cuerpo de tumba para instalarlo en una más honorífica. Sin embargo, su cuerpo ya no estaba dentro de su ataúd. Después de una búsqueda lo encontraron acostado en la cama de su antigua casa, en estado de descomposición. También, desde que fue movido a su tumba honorífica, cada enero 19, el cumpleaños del autor, amanece frente a su tumba un ramo de rosas y una botella de cognac, como un regalo de cumpleaños. ¿Quién las pone allí? Nadie lo sabe. El misterioso personaje se ha visto a lo lejos como alguien vestido con gabardina y sombrero negros, y tras muchos esfuerzos de localizarlo, solo se ha tomado esta única foto. Esta es la única fotografía de este extraño personaje que rinde tributo al autor. Después, nadie más lo ha vuelto a ver. Sin embargo, cada enero 19 siguen apareciendo estos extraños regalos de cumpleaños. Si están intrigados y sienten curiosidad por alguna de sus historias, en lo personal puedo recomendarles mis favoritas. El corazón delator, que narra la historia de un mozo que asesina a su amo, debido a que lo aterraba su ojo de cristal que nunca se cerraba, y parecía que siempre lo estaba observando. Tras haberlo asesinado, lo enterró bajo el suelo de madera del salón. Sin embargo, día y noche, escuchaba sin cesar el latido de su corazón, proveniente de por debajo de la duela del gran salón. Otra historia del gran autor sombrío es La caja oblonga, que habla de un hombre que viajaba en un crucero, acompañado por una caja de madera alargada. Era un hombre muy opulento, pero que estaba de luto tras la muerte de su amada esposa. Su vecino de camarote escuchaba ruidos extraños durante la noche en el camarote de este hombre, y tras el naufragio del crucero, la tripulación se dio cuenta que lo que había dentro de esa caja de madera era el cuerpo embalsamado de su esposa, con quien cometía actos de necrofilia. Definitivamente Edgar Allan Poe es un personaje que supo darnos escalofríos tras las páginas de sus libros. Pocas mentes maestras del horror han sabido traernos historias oscuras que han pasado a la historia como exponentes de la literatura del horror.